Bueno, bienvenidos al canal. Estamos hablando de los equipos del fútbol colombiano, unos porque han empezado con pie derecho. En el caso del América ya tocábamos el tema de la ofensiva, que es seguramente lo más llamativo de este equipo americano. Y ahora nos vamos para el lado de Atlético Nacional, donde hay enormes preocupaciones y queremos profundizar un poquito más en esas preocupaciones, pero si son justificadas o no, si hay de pronto un poquito de acelere, de afán, ¿no? En medio de un contexto también un poco tensionante, un poco difícil por el que atraviesa el equipo y las directivas, incluso con panfletos amenazantes a algunos de los dirigentes, que eso por supuesto ya pasa no de el término de crítica, sino a la delincuencia, ¿no? Es una amenaza finalmente. Pero para contarnos su opinión, un hombre muy informado, muy bien informado sobre Atlético Nacional y que tiene su propio criterio y su propia opinión sobre el equipo verdolaga que se llama Gustavo López. Ustedes seguramente lo han visto por ahí en Twitter dando sus chivas. ¿Cómo le va, Gustavo? Bienvenido. Steven, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, señor. ¿Cómo le ha ido y cómo siente el ambiente? ¿Lo siente igual que yo, un poquito tenso en Atlético Nacional, en todo el contexto verde? Sí, claro, en Nacional, siempre que no se den los resultados favorables, va a haber un ambiente tenso y fuera de eso, con toda la problemática que ha habido desde la llegada de Pablo Autor, incluso desde más atrás, con la salida de Gio Moreno, Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento, el ambiente ha estado un poco tenso. Bueno, en estos días teníamos un debate en radio y estábamos hablando sobre si creerle o no creerle al proyecto Atlético Nacional y algunos de mis compañeros decían en Nacional ni siquiera hay proyecto. ¿Usted cree que hay proyecto en Atlético Nacional? Yo sí creo que hay un proyecto, yo sí creo Ujú, que hay un proyecto serio que requiere de paciencia, del hincha. Lo que pasa es que el directivo le apuesta a ese proyecto, pero el directivo tiene que ser consciente de que se pueden venir momentos muy difíciles ujú. y que ahí es donde tiene que mostrar realmente de la fortaleza de que está hecho el proyecto para aguantar esos momentos difíciles y esa presión de la hinchada. Yo veo un proyecto con jugadores jóvenes. Hasta donde yo tengo entendido, el proyecto se quería empezar desde el semestre pasado, pero los técnicos anteriores no gustaban mucho de darle oportunidades a los jóvenes. Y por eso se decidió traer a Pablo Autori, que en ese aspecto tiene experiencia. Ujú. No sé si Para allá. por... Ajá. Dale, sí. No, le quería, justamente quería apuntar allá sobre Paulo Autori, porque por supuesto, a ver, si uno le va a contar de pronto, digamos que gane la Superliga, si hay que contarle ese título, que seguramente habrá que contárselo, habría que contarle también las eliminaciones que ha tenido, porque también fueron por un solo partido. En cambio, en proceso largo, Autori ha tenido solamente un campeonato disputado que fue, creo que lo eliminó el Deportes Tolima en las finales del fútbol colombiano, ¿no? Creo que fue el Sí, es Deportes Tolima. correcto. Sí. Ese equipo no jugaba mal, pero digamos que tampoco era pues una cosa extraordinaria, pero no jugaba mal. ¿Era Autori el tipo para este proyecto realmente? A mí me parece que sí, de pronto pueden haber otros mejores, pero me parece que es un tipo que conoce cómo hacerlo, que tiene su experiencia en ese aspecto de trabajar con jóvenes y él quedó como con esa espina del proceso anterior en Atlético Nacional por las circunstancias en que se fue. Por eso tengo entendido que él regresó. Sí, pero a ver, ¿qué tiene, digamos, Autori por supuesto tiene dos Copas Libertadores, ¿no? Pero en cuanto a la formación, al tema del conocimiento y la formación de jugadores, ¿qué tiene Autori que no tenga Alejandro Restrepo, que ya venía haciéndolo, conociendo muy bien a los jugadores jóvenes de Atlético Nacional?
Sí, lo que pasa es que hay una cosa, Steven. En el momento en que llegó Alejandro Restrepo, llegó a un camerino bastante difícil. No, yo nunca le desconocí los conocimientos a Alejandro Restrepo, pero me parece que la, el nombre, la categoría de tener esas dos Libertadores le da un plus a Pablo Autori Ujú. para manejar ese camerino. De pronto Alejandro Restrepo no tenía todavía esa experiencia para manejar un camerino. Es más, yo sigo diciendo, no es lo mismo manejar Atlético Nacional que manejar el camerino del Deportivo Pereira. Mm. Entonces, no es lo mismo tú llegar a un camerino y ver un técnico como Marcelo Bielsa, a llegar a un Sí. camerino y ver un técnico como, digamos, como antes de la Copa del Mundo, de ver al técnico de Argentina, Ujú. a Pero, Scaloni, eh, digo yo. claro, pero las dos Copas Libertadores que ganó Autori las ganó con grandes equipos, ¿no? Es decir, con unas nóminas pomposas. Con Sí, Sao claro. Paulo y con Cruzeiro tenía muy buenas nóminas. No fue, en ese momento no estaba como el formador que ahora quieren en Nacional. Sí, de pronto de ahí se dedicó más y cambió su ruta de ser más Mm. formador. Y de pronto ahora es que se le ha visto más eso en el Paranaense y ahora en Nacional, pero no sé, yo De digo, acuerdo. puede ser un proyecto, pero cualquier proyecto tiene que ir respaldado de los resultados. Si Ujú. no hay resultados, va a ser muy difícil y más en equipos grandes. Sobre todo, por ejemplo, Pero yo ahora tengo una de información, que dice que Nacional está inspirándose, digamos, en el proyecto de Millonarios. Pero el proyecto de Millonarios se demoró en dar resultados. La primera copa llegó a los 3 años. no, es que eso va a ser de mucha paciencia. Eso, y yo digo una cosa, el de ¿Y van a Millonarios aguantar fue un por, técnico, y van a aguantar un técnico 3 años en Nacional sin ganar nada? no creo, no creo que eso sea así. Ujú. Lo que pasa es que, digamos, no sé si el de Millonarios haya sido por convicción o por obligación, Mm. pero los directivos han mostrado su valentía para aguantar a Gamero. ¿Pero por qué por obligación? Si aquí echan técnicos fácilmente. Porque en qué momento empezó Millonarios con el proyecto, en un momento crítico del fútbol colombiano económicamente hablando. Mm. Pero Millonarios hace rato no está en crisis económica. Pero en el momento cuando hace 3 años lo empezó en el 2019 más o menos. Correcto. Bueno, ¿cuál era el problema? Se vino una pandemia, No, pero Gamero llegó antes de la pandemia. pero Se supone que ellos eran conscientes desde un principio porque hicieron digamos, en el proyecto estaba dividido por diseñado. fases, diseñado Ujú, por fases, exactamente. ujú, Y esas fases estaban también, digamos, estipuladas con una cronología de tiempo. En esa ujú. cronología de tiempo decía, en un año necesitamos clasificar a un torneo internacional, en 2 años necesitamos un título local, en 3 años necesitamos título local y cuartos de final o octavos de final de la Copa Libertadores. En 5 años queremos esto, o sea, como ir en evolución. Se han descachado en un par de cosas, pero digamos que hay y venta de jugadores también. Sí, sí. O sea, no sé, realmente no conozco en detalle el proyecto de Atlético Nacional Mm. como para afirmar que esté diseñado en esas mismas fases, Ujú. pero yo pienso que la idea es buena, sea copiado de Millonarios, o Ah, no, sea, por la claro, misma, sí, claro. o sea, o sea, quiera ir por la misma vía de vender jugadores, de proyectar jugadores, de fortalecerse económicamente a través de eso, Mm. pero pienso es lo mejor que puede hacer un equipo ahora. Nosotros somos un país que ya no nos da para traer los jugadores que se traen en Brasil.
No, Ahora imposible. nosotros traemos jugadores ya casi a uno máximo 2 años del retiro. Mm. Y eso porque son ídolos de equipos, o sea, se mueve ahí un poquito también el Exactamente, corazón. exactamente. Entonces ahora en Nacional no, lo que pasa es que hay varios factores también en el ambiente nacional. La división que Mm. hay con la barra, la problemática que hay con la salida de algunos ídolos del equipo. Entonces hay gente que quiere aprovechar lo uno, lo otro para criticar, hasta cierto punto, hasta para dañar un poco el ambiente. Y yo te digo, esas críticas se calman o se aumentan a punto de Mm. resultado. A Gamero, ¿cuánto palo no le han dado porque no ha ganado un título De liga. Mm. de Sí, liga? mucho, mucho. Pues de hecho dicen, no, en esta oportunidad si no gana el título de liga sí se tiene que ir. Bueno, en fin, Exacto. a pesar de que el equipo juega bien y el equipo es tremendamente competitivo. Entonces, ¿usted le diría hoy a la hinchada de Atlético Nacional que confíe en este proyecto? Ahora hay otra cosa, no llegan con los mismos antecedentes. Gamero no llegó con los mismos antecedentes que Autori. Mm. Autori llegaba ya con ese antecedente de la eliminación anterior, de haberse ido y Sí. haber dejado el equipo. Gamero llegaba con mejor Como ídolo, como imagen, futbolista. Mm. exacto, con una mejor imagen. Yo al hincha le digo que hay que tener paciencia. Yo creo en el proyecto. Lo que pasa es que ahora el hincha quiere que salga un jugador y si se equivoca en un partido hay que destruirlo, hay que darle palo. No es fácil. Mm. Yo jugué fútbol no a nivel profesional. Yo jugué en las inferiores de Atlético Nacional y ponerse esa camiseta no es fácil. Pesa. Ni la de Mm. pesa, eso pesa. Pesa en cualquier lado. Uno cuando en mi época soñaba con jugar un partido preliminar en el Atanasio y jugar con esa camiseta, eso era nervios totales. Entonces ahora un muchacho que lo metan a una cancha en un partido de eso. Entonces yo invito al hincha de que tenga un poco de paciencia. No, no han, el fútbol se mostró un poco mejor en el partido con Once Caldas que ahora en los dos últimos, Mm. pero y se viene un torneo más difícil que es la Copa Libertadores. Ya es donde se tiene que mostrar Mm. mejor equipo, mejor juego de conjunto para soportar ese torneo, para enfrentar ese torneo y para Mm. aguantar las críticas. Algunas de las dudas que genera Autori, por ejemplo, a personas como yo, y aquí pues tengo que asumir lo que yo pienso, es un tipo que ha ganado tanto y que ya tiene su carrera absolutamente hecha, que no tiene que demostrarle nada a nadie, ¿a qué viene Atlético Nacional a promover jóvenes? O sea, es ahí donde yo digo, ¿realmente tendrá la energía y las ganas de hacerlo? O por qué está en Medellín? ¿Por qué está en Atlético Nacional? Pues como te decía anteriormente, Steven, él se fue con ese trago amargo y se quería como sacar la espina. Él vio Una que hay revancha, dice usted. material, una revancha, Mm. exacto, ese es el mejor término. Él quería esa revancha, él veía que había material y se lo propusieron, le plantearon lo que querían y él lo quiso hacer. Hasta donde yo tengo entendido, él siempre había querido un regreso y Bueno, se da ahora el como en el otro mejor candidato momento. que tenía, el otro candidato que tenía todos esos requisitos era el Pizzi Restrepo, ¿no? Un formador natural y un hombre ya con una experiencia grande. Pues, sin las Copas Libertadores, pero con una buena experiencia. Pues era un buen candidato, incluso en la época de Juan David Pérez, la presidencia de Juan Sí. David Pérez fue firme candidato al Ah, manejo no de las sabía. divisiones inferiores Muy y bien, no se no llegó a un sabía. acuerdo. Sí, Mire usted. Bueno, pues Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros, darnos un poco de su visión. Usted conoce muy bien a Atlético Nacional, la institución, y queríamos por eso invitarlo acá a conversar un ratico del verde que no deja de preocuparle a los hinchas, a pesar de que esto apenas está empezando. no, Steven, con muchas gracias
por la invitación y por tenerme en cuenta. Y un saludo a todos. Saludos. Chao, gracias a todos.